Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Sistemas operativos, parte 2. Debemos entender que la gestión del sistema operativo nos lleva a la gestión del procesador. Esto es, nos lleva a entender que un proceso es un programa en ejecución. Un programa o archivo de programa está almacenado en memoria secundaria. Un programa como tal o proceso está almacenado en memoria primaria. Cuando el programa está almacenado ya en memoria primaria y se le asigna al procesador, entonces se transforma en un proceso. O sea, tenemos un archivo en memoria secundaria. Lo cargo a memoria primaria y se transforma en una tarea o en un programa. ¿Sí? El archivo se transforma en una tarea o programa, ya en memoria primaria. Y de la memoria primaria, cuando ya se asigna al procesador en el turno que le corresponde, entonces se transforma en un proceso. Los procesadores en la actualidad pueden ser de dos tipos. Los monoprogramación, que solo ejecutan una tarea a la vez, y los multiprogramación, que pueden ejecutar varias tareas a la vez. La mayoría de los sistemas operativos en la actualidad son multiprogramación. Los monoprogramación, las funciones normales que ejecutan es que gestionan las peticiones de entrada y salida en un solo proceso a la vez. Se atiende a un único proceso y al terminar el proceso se acepta uno nuevo. Mientras no se termine el proceso, no puede aceptar el siguiente. Eso es para los monoprogramación. Para esto ocupa un administrador, que es el planificador de trabajos a largo plazo. Es el que va programando qué programas van a ser ejecutados y en qué orden. Existen características como que se desaprovecha la memoria y el procesador hay mucho tiempo que está en espera mientras se le asigna la siguiente rutina. Otro detalle interesante es que los periféricos también se infrautilizan, o sea, se utilizan menos de lo que pueden ser utilizados porque no se tiene, vamos a decir, la forma de operarlos constantemente. Van a estar esperando turno para ser utilizados. Muy bien. La multiprogramación ejecuta varios procesos, pueden ser de dos formas. El fuertemente acoplado, el más rápido, el que aprovecha mejor los recursos, que es el procesamiento en paralelo. Y el otro que no es tan eficiente, pero que también llega a utilizarse, es el procesamiento en serie. Con la multiprogramación nace el concepto de hilo. Esto es, se descompone un proceso en tareas diferentes e independientes. Se dice que un programa se puede descomponer en unidades lógicas programables que pueden ser ejecutadas al mismo tiempo en el procesador. Con respecto al concepto de estado, un proceso está preparado si puede ser ejecutado y bloqueado cuando no puede continuar o no puede ser ejecutado. Entonces existe el concepto de estado en los procesos o de estado de ejecución. El planificador a corto plazo, al pasar de la ejecución de un proceso a otro, se produce un cambio de contexto. Las estructuras de control son tablas de procesos en donde se lleva el control
de cada uno de esos procesos para poder saber cuál es el que sigue, qué recursos se le van a asignar, cuánto tiempo se van a asignar, etc. Con respecto a la eficiencia, el rendimiento de la multiprogramación, obviamente, como trabaja varios trabajos, un número de trabajos realizados en un tiempo preestablecido, se mide con respecto a la tasa de uso del procesador. Esto es, el tiempo de uso sobre el tiempo total, y obviamente es mucho más eficiente que lo que es el proceso de un monoproceso. El multiproceso es mucho más eficiente. Se conoce el tiempo de uso entre el tiempo total, se conoce como el tiempo de ejecución del proceso. La gestión de memoria. Uno de los principales factores que tenemos que analizar en los sistemas operativos es la gestión de memoria. El sistema operativo es el encargado de asignar memoria. La memoria se organiza de diferentes maneras. Un bloque de información no tiene por qué almacenarse de manera secuencial. Al principio del nacimiento de los sistemas operativos, todos los bloques de un proceso o de un programa se tenían que asignar de manera secuencial. Si no cabía todo en la misma secuencia de bloques, no se ejecutaba ese proceso. Se necesitan diferentes estructuras para la gestión de la memoria, ¿sí? Y entonces esto se trabaja por medio de lo que se conoce como tablas de memoria. Con respecto a los sistemas de archivos, un sistema de administración de archivos tiene descriptores de los archivos. Los archivos es otro administrador del sistema operativo, el administrador de archivos. Estos archivos van a tener un nombre, un tipo de archivo, un tamaño de archivo, la fecha de creación, la fecha de modificación, entre otros. También así se manejan los directorios, que son, vamos a decir, nombres de áreas específicas de almacenamiento donde se pueden guardar otros directorios u otros archivos, y existen diferentes sistemas de gestión de archivos. Los sistemas operativos de mayor difusión en la actualidad, y estoy hablando aquí del 2010, póngale, 2005, son precisamente 2005, son el Microsoft, el MS2, el Windows 3.0, el Windows NT, el Windows 95, el Windows 98, Millennium 2000, Windows XP, Windows Vista. Hago la aclaración, de aquí en adelante está el Windows 7, el Windows 8, el Windows 10, ¿sí? Y está por salir la nueva versión de Windows de Microsoft, que promete ser mucho más ligera que el sistema actual. El Windows 10 es un sistema muy estable, ¿sí? Trabaja muy bien los recursos del sistema. Sin embargo, prometieron que el Windows 10 de nueva generación, que podría ser tal vez el Windows 20 por el periodo en el que va a salir, prometieron hacerlo mucho más ligero. Otros sistemas operativos muy importantes, permíteme tantito, Abraham, es el Unix, el Linux, el MacOS y el OS 2. Sí, Abraham, dime. Abraham. En realidad el Windows 10 es muy estable. Sí, es muy estable. De hecho, es más estable que el Windows 7, que el Windows 8, ni se diga del Windows Vista ya ni del XP, ¿no? XP ya está obsoleto, ya no tiene, lo necesario para poder seguir operando. Windows Vista también es obsoleto, es desechable, y la verdad Windows Vista fue muy inestable. Windows, por el tipo de archivos que maneja ya, Windows 7 es muy estable, Windows 8 es muy estable, pero ahorita el más estable de todos es el Windows 10. ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Sí, proveedor. Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad, en mi opinión, para mí casi no es un Windows estable, ya que conlleva muchas actualizaciones, y la verdad cada actualización que ha dado Windows 10
pues ahora sí, perdón la palabra, es una porquería, porque la verdad en algunos ordenadores la verdad quita, bueno, aparte pide bastantes recursos. Sí. Eso es lo que digo, es pesado, pero es muy estable, ¿eh? La verdad es que es muy estable. De hecho, las actualizaciones son normales en todas las versiones de Windows. De hecho, desde Windows XP, desde Windows 98 para adelante, teníamos actualizaciones casi diario, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraban algún defecto, lo corregían, encontraban el ataque de un virus, lo corregían, encontraban alguna situación anómala dentro del sistema y lo corregían, y entonces estaban mandando actualizaciones todo el tiempo, ¿sí? Desde el Windows 98 para adelante. El que llevó menos actualizaciones fue el Windows 95, pero a partir del Windows 98 hacia acá, cuando empezaron a darse las generaciones de 32 y de 64 bits, fueron actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones todo el tiempo. Y no son los únicos, ¿eh? O sea, todos los sistemas, Unix, Linux, Mac, están recibiendo actualizaciones constantemente. ¿Sí? Está bien, profe. ¿Sale? Bueno, les comento, un sistema, por ejemplo, que fue muy, muy malo, muy inestable, fue el Windows Millennium. Sin embargo, cuando lo configurabas correctamente y completo, funcionaba bien. Ahora, el Windows 10 sí demanda muchos recursos, voy de acuerdo, pero si tienes un equipo de un desempeño más o menos, funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien, es estable en términos generales. Con respecto al hardware, obviamente vamos a tener lo que corresponde a que está conformado por lo que es el CPU y los periféricos, entendiendo por CPU, bueno, la unidad central de proceso, que está integrada por 5 componentes fundamentales, que es la unidad aritmética lógica, la unidad de control, el bus interno, los registros y el reloj. Ojo, yo aquí agregaría uno más, que es el bus externo, y hago la aclaración. Los procesadores, el procesador, sea con un núcleo o con varios núcleos, tiene la necesidad primero de comunicarse entre los núcleos y después de comunicarse con la tarjeta madre. El bus interno es lo que hace que se comuniquen estos componentes internamente, pero el bus externo es el que hace que se comunique el procesador con la tarjeta madre. Y los periféricos, que son los 3 tipos normales que conocemos, que son los periféricos de entrada, los de salida, y los mixtos, que son de entrada y salida. O sea, pueden llevar a cabo las dos funciones. Si nosotros hacemos un análisis gráfico de esta configuración típica del hardware, pues tenemos una pantalla de video, que es una pantalla, un monitor, vamos a decirlo, que es un periférico de salida, pero se va a conectar a través de una interfaz de video. Ojo, estoy hablando de monitores no activos. Cuando hablo de monitores activos en la actualidad, estoy hablando de pantallas tipo touchscreen, y entonces esas ya funcionan como bidireccionales, o sea, mixtos de entrada y salida. Pero las pantallas tradicionales normales no son activas, y por tanto son pantallas que solamente sirven para sacar información de la computadora. Estos periféricos, todos los periféricos se van a conectar a la unidad central de proceso a través de los diferentes buses de la tarjeta madre. La unidad central de proceso no se va a conectar directamente con ninguno de ellos, que les quede claro, con ninguno. El procesador como tal se va a conectar a la tarjeta madre y va a utilizar 2 memorias para hacer la comunicación entre el procesador y la tarjeta madre. Por un lado va a trabajar la memoria caché, que es una memoria de intercambio, y por otro lado va a utilizar la memoria principal. Para que pueda comunicarse con cualquiera de estos dispositivos, tiene que hacer uso de la memoria principal. O sea, la aduana de intercambio de información es la memoria principal, tanto para estos dispositivos como para estos dispositivos, como para este dispositivo, para todo. La memoria principal, la memoria RAM, ¿sí?, va a ser fundamental para eso. Y una memoria que le ayuda y que normalmente está ubicada entre el procesador y la memoria principal es la memoria caché, que es la memoria de intercambio principal.
La unidad central de proceso, vamos a identificar, decíamos, la unidad aritmética lógica, los registros, el control interno, el bus de control, un reloj o cronómetro que normalmente tienen todos los CPUs, de hecho tienen todos los CPUs, y bueno, obviamente va a tener la forma de comunicarse entre ellos, que es un bus interno, y la forma de comunicarse entre ellos y la tarjeta madre, que es un bus externo. Si nosotros hacemos un análisis de la forma de trabajo común de un sistema de cómputo, vamos a tener el CPU, que es el que va a estar controlado por el sistema operativo a través del manejador del procesador. Esto nos va a llevar hacia un controlador de dispositivos, pero ojo, este controlador de dispositivos no puede tener un acceso directo con el CPU, lo va a tener a través de ¿qué? De la memoria principal, la memoria RAM. Ahora, en la actualidad, todos los sistemas de cómputo tienen un procesador auxiliar, que es el DMA, Direct Memory Access, y que es el que tiene realmente la administración de la memoria. La memoria principal va a tener acceso de todos los recursos de la computadora para poder comunicarlo con el CPU a través de todos estos dispositivos. Uno de los detalles, por ejemplo, del manejador de la memoria, de la memoria DMA, ¿sí? Es el que pueda conectar dispositivos como pantallas, ¿sí? Los GPUs, etc. No, el CPU no se va a hacer cargo de eso ya, va a tener un manejador auxiliar que le va a permitir hacer uso de esos recursos. ¿Cómo se mide la capacidad de un equipo de cómputo? Bueno, la capacidad de un equipo de cómputo se mide normalmente, si estoy hablando de memoria, en bytes. Pero para entender eso debemos entender lo que es un byte. Y lo primero es un bit. Un bit es un switch, un 0 o un 1. Eso es un bit. El conjunto de 8 bits conforman un byte. Y como estamos hablando de base binaria, 2 a la 10 es 1024. 1024 corresponde al K binario. Por eso, un kbyte es igual a 1024 bytes. El megabyte pues son 1024 kbytes. El gigabyte son 1024 megabytes. El terabyte, que es el siguiente nivel, son 1024 gigabytes. El petabyte, que corresponde al nivel quinto, son 1024 terabytes. Y así sucesivamente para conformar todos los niveles. Por ejemplo, el duodecabyte son 1024, un decabyte, que es el próximo anterior, y así. Y estas son las cantidades que representan. Esto es, el 2 a la 10 son 1024. En este caso sería la segunda potencia de que estaríamos hablando de 2 a la 10, dos veces, pero esto sería en 1024 de este anterior, y así sucesivamente iríamos viendo que cómo crece este número. Esta es la potencia, elevando a potencia esta estructura. Entonces tenemos aquí los valores resultantes. Si nosotros seguimos avanzando, podemos analizar la memoria principal o primaria de una computadora. ¿Cuántos tipos de memoria principal podemos trabajar en una computadora? Las comunes son 3: ROM, RAM y caché. ¿Sí? Después vamos a ver cuántos tipos hay de cada una de ellas. Pero, ojo, la que utiliza el sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Linux, Unix o que ustedes quieran, es lo que se conoce como memoria de intercambio, que en los Unix y los Linux se llama swap, ¿sí? Pero en los sistemas normales de tipo Microsoft se llama memoria virtual, ¿sí? O memoria de intercambio. Esta memoria es la que toma el sistema para intercambiar información y poder acelerar el proceso de intercambio para poder ejecutar los programas o procesos. ¿Cuántos tipos de memoria ROM existen? Existen 4 tipos de memoria ROM. La primera que fue creada es la ROM, que significa Read Only Memory.
Esto es memoria solo de lectura. Esta memoria, ¿sí?, guarda la información que los fabricantes de la computadora le dieron para poder verificar que el sistema esté correcto y en qué orden va a ir encendiendo cada uno de los componentes. Y para eso se utiliza la memoria ROM. Esta memoria entonces ya desde que nace, desde que se fabrica ya programada. La memoria PROM es una memoria ROM pero programable. Esto es programable Read Only Memory, memoria solo de lectura programable. Este tipo de memoria se fabrica sin programas, se fabrica en blanco y a través de un quemador de PROMs o de un quemador de burners se hace el grabado del programa dentro de la memoria. Esta memoria solo puede ser grabada una sola vez. Esta no puede ser borrada y vuelta a grabar. Vamos, también tiene la misma función que esta, solo que esta nace sin el programa y luego la programas para poder universalizar la ROM y poderla utilizar en cualquier proceso. Enseguida viene la EEPROM, que es Erasable Programable Read Only Memory. Esta memoria nace en blanco, nace sin programas. Se le graba el programa por medio de un quemador de burners o PROMs, un quemador de ROMs o de PROMs. Pero tiene la característica de que esta sí se puede borrar. Y se puede borrar varias veces y volver a grabar. Pero ahora, ¿cómo se borra? Esta memoria se borra por acción de rayos ultravioleta y tiene una ventanita puesta sobre la superficie para que tú la destapes, entren los rayos UV, borren su contenido, la vuelves a tapar y la puedes volver a programar. Ahora, las más modernas son del tipo EEPROM, que es Erasable Programable Read Only Memory, memoria solo de lectura programable, eléctricamente borrable. Esta memoria se borra por medio de un toque eléctrico que borra su contenido. Ahora, hay una memoria especial que la vamos a analizar más adelantito, que existe en la mayoría de las nuevas máquinas que traen este tipo de ROMs y que permite que podamos actualizar la BIOS, que le llamamos. Esas memorias que traen una EEPROM pero del tipo flash. La diferencia es que las flash no necesito quitarlas para borrarlas fuera y volverlas a programar fuera, sino que dentro de la misma computadora conectada a su tarjeta madre tiene la herramienta necesaria para borrar la PROM y volverla a programar para actualizar el BIOS o actualizar el sistema de arranque. De hecho, lo que nos explica aquí es precisamente las características de la memoria, que nace ya con el programa instalado. Ya cuando se fabrica con el programa integrado, ¿sí? No es una memoria volátil, es una memoria permanente. Si tú pretendes cambiar el programa de la ROM y es de este tipo, tienes que quitar físicamente esa memoria y volverla y montarle otra que ya venga con el programa que quieres utilizar. ¿Ok? Bueno, la PROM no está. Vamos, compras el chip, el PROM, le grabas el programa que tú quieras y lo montas. Pero sí, para poder cambiar el contenido de la PROM, tienes que quitar físicamente ese chip y ponerle el nuevo con el nuevo contenido que tú quieres. La EEPROM tú la puedes borrar por medio de luz ultravioleta, de hecho, y la puedes grabar en un quemador. Esta no se puede grabar dentro de la propia computadora, tiene que ser dentro de un quemador específico para los chips, para que puedas ahí grabarle el programa que necesitas. La EEPROM la puedes borrar
por medio de shocks eléctricos, descargas eléctricas. Esta se dice que es reprogramable unas 100,000 o 1,000,000 de veces, pero pues la verdad es que no se borra tanto, no la borras tanto, pero esta sí puede ser reprogramada, ¿sí? Y vamos, es una memoria particular que puedes grabar y regrabar, pero la tienes que estar borrando por la incidencia de luz. Entonces vas a ver mucha gente que se dedica a esto, que agarra el chip, lo pone en el sol, le quita la etiqueta que tiene, lo pone al sol para que se borre, y entonces va y graba el chip en el quemador, por ejemplo. Por último, la memoria flash, que es una memoria del tipo EEPROM, que esta sí permite borrarse dentro de la computadora puesta en su lugar. Tiene la opción para borrar esta memoria y para volverla a reprogramar, para poder actualizar el contenido de la memoria de arranque de la computadora. Vamos ahora con la memoria RAM, la memoria que casi todo el mundo conoce y sabe. Y si le preguntas a alguien, oye, ¿cuánta memoria tiene tu máquina? 4 GB, 6 GB, 8 GB. Bueno, esa es la RAM. Es la memoria principal de tu computadora y se le llama principal porque es obligatoria para poder hacer el uso de el procesador. Ahora, ojo, principal también es la ROM, ¿sí? En todos sus tipos, porque si la ROM no funciona, tu computadora simplemente no arranca. Entonces es tan principal como la RAM. Entonces la RAM tiene el DRAM, que es el Dynamic Random Access Memory. Es un tipo de memoria que permite manejar, precisamente tiene el manejo dinámico, aleatorio del acceso a la memoria. También está la FPM, que es el Fast Patch Mode, que es el acceso o el modo de acceso rápido a páginas. También se utiliza en las tarjetas gráficas. De hecho, podría haber sido de las primeras memorias de video, de las primeras memorias para GPUs. EDO y EDORAM, que corresponde al Extended Data Output RAM, también se utiliza en tarjetas gráficas. La SDRAM, el Synchronic RAM DIMMs de 168 pines, 168 puntos de contacto con la tarjeta madre. De ahí tuvimos varias memorias que fueron la de 64, la de 100 y la de 133, que fueron las velocidades o hertz de trabajo de las memorias, las más comunes. De hecho, duraron mucho tiempo esas memorias. Así tendríamos, por ejemplo, la PC100 de RAM, ¿sí? Y bueno, otras memorias fueron, por ejemplo, la VEDO, que mucha gente pues las confundía, pero era muchas les llamaban Rapid, a una memoria que era del tipo VEDO y que venía empaquetada en doble chip, que no era realmente el Brust Extended Data Output, que son la memoria utilizada por medio de ráfagas o BRUTs, sino que era la memoria R de RAM, que significaba Direct Rambus de RAM. O sea, ¿por qué Rambus? Porque su creador, ¿sí? Se apellidaba Rambus y él decidió ponerle así a la memoria, Rambus. Y fue utilizada para consolas de juego como Nintendo 64. Posterior a esta, que esta ya era una memoria rápida, vamos a decir, surge una memoria aún más rápida, que es la DDR SDRAM, que es la Double Data Rate SDRAM o SDRAM 2. Y vamos, aquí hubo un pequeño engaño, porque cuando la gente pensaba que era una memoria muy rápida doble, en realidad trabajaba igual que la PC133 de velocidad. Vamos, había diferentes versiones. Estas eran de 168 contactos, las DIMMs, mientras que
las otras, las DDR, ya eran de 240 contactos, y bueno, por eso aumentaba un poco la velocidad de transferencia, pero en realidad eran memorias que trabajaban como la PC-133, no tenían un avance mayor. Cuando ya empiezan a salir las nuevas versiones, se aumenta la SL de RAM, y entonces empiezan a salir las de 400 MHz, 800 MHz, ¿sí? Con transferencias de 800 megabytes por segundo, etc. Ya eran memorias mucho más avanzadas, pero fueron posteriores a las originales DDR. La MDRAM, que era multibank de RAM, permitía accesar múltiples bancos de memoria. La mayoría de las computadoras trabajan de 2 a 4 bancos de memoria, no más, entonces era lo que había. Después está la SGRAM, que correspondía a la Synchronous Graphics RAM, para permitirte manejar los GPUs, los aceleradores gráficos, de una manera más rápida. Las VRAM, que son memoria virtual RAM, era hacer uso de espacios en disco específicos reservados para eso, ¿sí? No es que fuera mucho más rápido ese sistema, o no, simplemente eran equipos que permitían un mayor número de bancos de memoria, ¿sí? Y que también permitían una sincronización gráfica de la RAM normal. Después la VRAM era la virtual, que era la que estaba comentando, que permitía la virtualización del uso de la RAM, y que incluso en la actualidad la podemos utilizar no solo como máquina virtual, sino que podemos utilizar partes de los discos como memoria de intercambio RAM. La WRAM, que es la Windows RAM, es memoria específica para trabajar con Windows. Windows tiene el problema de que no utiliza una memoria específica del sistema, sino que va tomando los datos del propio sistema operativo para hacerla más eficiente en su uso. En realidad, por eso es que se le llamó WRAM. Los tipos de memoria RAM: tenemos, por ejemplo, la DRAM, que es un acrónimo de Dynamic Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio dinámico, o simplemente RAM, que es como la conocemos normalmente, ya que es la original y por tanto la más lenta. Usaba hasta la época de los 386, su velocidad de refresco era de 80 a 70 nanosegundos, que era mucho tiempo para una memoria, pero así funcionaba. En esa época, ¿sí? Con los 70 nanosegundos, estábamos hablando de una memoria física con una sola línea de contactos, de 30 contactos, 30 pines, y que era como se presentaba la memoria de este tipo. Continuando con el análisis de la memoria, con respecto a los tipos de memoria, estábamos en la FPM, que es la Fast Page Mode, y que corresponde a la memoria de tipo SIM, todavía, del Single Inline Memory Model, que es lo que significan las siglas SIMs, que memoria de módulo en línea sencilla o línea simple, que era la memoria de 30 pines, y la primera memoria que empezó a desarrollarse de 72 pines, aunque también la de 72 pines ya fue conocida como la memoria DIMM, ¿sí? Dual Inline Pine, o DIMM, que significa Dual Inline Memory Module, módulo de memoria en línea doble. Ya fueron de 72 pines. Esta fue en algunos procesadores del 486 y los primeros procesadores del Pentium, ¿sí? En aquella época hubo un procesador muy bueno, nomás que era muy caro, que se llamaba Pentium Pro, que tenía una memoria caché de intercambio muy rápida, muy robusta, y que hacía que el procesador funcionara rapidísimo, pero dejó de comercializarse por lo caro que salía la memoria
de ese tipo, la memoria caché. Algunos procesadores del tipo 386 y 486 que trabajaban a 16 bits utilizaban el SIM de 30 contactos, mientras que los que ya trabajaban a 32 bits utilizaban el SIM de 72 contactos y algunos que se reconocían como DIMMs, o sea, ya la siguiente versión de memoria. Con respecto a la memoria RAM, sigue evolucionando y entonces se presentan ya en los SIMs de 72 pines de alto desempeño, vamos a decir, pero dan paso a los DIMMs que ya comienzan a salir, que son los Dual Inline Memory Module, módulos de memoria en línea doble, y ya estos tienen 168 pines. Los pines son los puntos de contacto con la tarjeta madre, y entonces, o con los slots de memoria, pues, y entonces mientras más puntos de contacto tenga, pues más rápido va a ser la memoria. Estos fueron las primeras memorias de DIMMs de 168 pines. Tenía ventajas bastante fuertes. Esto del EDO significaba Extended Data Output RAM, eso es lo que significa el EDO, ¿sí? Que evoluciona posterior a lo que era la FMP. Si ustedes recuerdan, la FMP que vimos aquí, que es la Fast Patch Mode, ya esta era el Extended Data Output, o sea, una salida extendida para la memoria RAM, para el intercambio de información, ¿sí? Haciendo su salida mucho más eficiente, más rápida, un 5% más o menos de ampliación de lo que era con respecto a la FPM. Ahora, la SRAM era, viene la Synchronic, no, porque mucha gente la confunda con la Static, y bueno, voy a hablar de dos. La Synchronic, que era la memoria sincrónica de RAM, y la SD, que viene de Static Dynamic RAM, que era una memoria semiestática de 168 pines del tipo DIMM, y de eso esta memoria fue la reina, vamos a decir, de las memorias por muchos años, que estuvo en mercado ocupando varias generaciones de procesadores. Esta memoria SDRAM, la SDRAM, obviamente era totalmente diferente a la FPM o EDO, era diferente a la de RAM, era diferente a todas ellas. Ahora, ¿cuál era la ventaja? Bueno, esta memoria tenía ya un bus de 66 MHz, llegando a alcanzar 75 MHz y 83 MHz. Sin embargo, la SDRAM puede aceptar velocidades de bus, o sea, del canal de comunicaciones, hasta de 100 MHz y funciona perfectamente. Esto hacía que hubiera varias versiones de RAMs en donde podían ser más rápidas o más lentas. Y bueno, el número de contactos se mantuvo por mucho tiempo con 168 contactos o pines de conexión, ¿sí? A 64 bits. Esta memoria trabajaba a 64 bits. Fue la primera memoria de alto desempeño que fue utilizada para los equipos de cómputo con procesadores grandes o de alta potencia. Manejaba que podían trabajar las memorias a 64 bits y con procesadores de 66 MHz, 83 MHz, 100 MHz, ¿sí? Hasta 133 MHz podían trabajar. PC100 SDRAM, o más bien PC100 de RAM, este tipo de memoria en principio con tecnología del tipo SDRAM precisamente, aunque también había la EDO. Obviamente era mucho mejor la SDRAM, pero obviamente era un poco más cara, y como mucha gente no sabía realmente la diferencia entre la SDRAM y la EDO, porque aquí yo utilizaba una memoria estática mucho más robusta y acá era una memoria estándar de procesamiento, pues obviamente compraban la EDO
pensando que era lo mismo que la SDRAM, cuando realmente la SDRAM daba un desempeño mucho mayor, pero era un poco más cara. Con respecto a lo que es, más adelante surge la PC100 ABCDEF, que era un estándar que se identificó con varios sistemas operativos. Después surge la memoria VEDOR, que era la Burst Extended Data Output, que fue diseñada originalmente para soportar mayores velocidades de bus, al igual que la memoria SDRAM. Esta memoria es capaz de transferir datos al procesador en cada ciclo de reloj, o sea, uno tras otro, no se detiene, pero no de forma continua como la anterior, que era la de ráfagas burst, sino que mandaba grupos, ráfagas, ejecutaba y luego volvía a mandar, y así sucesivamente. Otra memoria que evolucionó las memorias en cuanto a velocidad, nada más que el problema era que era cara y que utilizaba paridad, o sea, tenías que meter dos tarjetas juntas del mismo tipo para que se potencializara el sistema. Era la RDRAM, que es la Direct Rambus RAM o DRAM. Es un tipo de memoria de 64 bits, puede producir ráfagas de 2 nanosegundos, era una velocidad muy alta en memoria, y puede, de hecho casi a la velocidad del procesador, y puede alcanzar tasas de transferencia de 533 MHz. Ahí ya la frecuencia era altísima. ¿Cuál era el problema al que se enfrentaba precisamente cómputo con todo esto? Bueno, para comenzar, esa memoria se encuentra en las consolas Nintendo 64, porque era una memoria rápida que permitía que los videojuegos pudieran acelerarse y trabajar a una velocidad apropiada. Pero ¿cuál era el problema de ese tipo de memorias? Que se calentaban mucho. Tenían un ciclaje tan alto, 533, que normalmente mientras más ciclaje tengamos, mientras más hertz se tengan, mayor es el calentamiento de los equipos. Entonces ese era el problema, trabajaba en caliente fuerte mucho tiempo, y entonces esto provocaba que esas memorias de pronto se quemaran fácilmente o quemaran los equipos cercanos fácilmente, ¿sí? los drivers cercanos. Bueno, la memoria que surge después de esa memoria fue la DDR. La DDR, que incluso a la fecha sigue utilizándose esa nomenclatura, que es la Double Data Rate SDRAM o SDRAM 2. Funciona a velocidades de 83, 100 y 125 MHz. Mucha gente pensaba que la DDR iba a trabajar al doble por el doble, pero es el doble data rate de SDRAM. No es al doble del ciclaje, ojo. No trabaja 160, 200 y 250, no. O sea, trabaja a las velocidades normales que trabaja el SDRAM. Estas velocidades las trabaja SDRAM, ¿sí? Hasta 100, sin problema, ¿no? 66, 83, 100, incluso hasta 133 MHz los llega a soportar el SDRAM. Pero trabaja a esas velocidades, pero obviamente la velocidad de transferencia y demás era mayor. Por eso la DDR empezó a ganar en el mercado, y también porque pues las memorias, cuando no se fabrican, se van haciendo obsoletas, y entonces si yo no cuido esos detalles, cuando quiera actualizar memoria resulta que no voy a poder, que ya no la hay en el mercado. La SLDRAM funcionará a velocidades de 400 MHz, alcanzando vamos a decir el modo doble de 800 MHz con transferencias de 800 megabytes por segundo, llegando a alcanzar 1.6 GHz, 3.2 GHz en modo doble y hasta 4 GB en modo por segundo de transferencia. Se cree que puede ser la memoria a utilizar en los grandes servidores por alta transferencia de datos. Sin embargo, no
no es tan comercializable para las computadoras normales. La SDRAM, que este tipo de memoria funciona a 133 MHz, es una velocidad alta, alcanza transferencias de hasta 1.6 GB por segundo, pudiendo llegar a alcanzar en modo doble una velocidad de 150 MHz y hasta 3.2 GB por segundo. La memoria FPM, que es la Fast Path Mode, y la memoria EDO también se utilizan en tarjetas gráficas. Es una de las llamadas video RAM, o sea, RAMs de video, y que utilizan los GPUs para lo que es el procesamiento de imágenes, video, sonido, etc. La memoria RAM, la MDRAM, esa multibank de RAM, es increíblemente rápida, con transferencias de hasta 1 GB por segundo, pero su costo también es muy elevado, por eso pues no se comercializa fácilmente. La SGRAM, que viene de Synchronous Graphics RAM, ya es una video RAM dedicada, específica para lo que son los GPUs. Este tipo de memoria es más popular en las nuevas tarjetas gráficas aceleradoras 3D. La VRAM, como su nombre lo indica, es como la memoria RAM normal, pero puede ser accedida al mismo tiempo por el monitor y por el procesador de la tarjeta gráfica para suavizar la presentación gráfica en pantalla, es decir, se puede leer y escribir en ella al mismo tiempo. Tiene el doble canal abierto y eso hace que sea mucho más accesible y rápida. La WRAM, que viene de Windows RAM, permite leer y escribir información de la memoria al mismo tiempo como la VRAM, como si fuera una memoria de video, pero está optimizada para la presentación de un gran número de colores y para altas resoluciones de pantalla. Es un poco más económica que las anteriores. Esta sí puedes encontrarla fácilmente en el mercado. Luego viene lo que corresponde a lo que es el procesador, lo que son las memorias utilizadas, pero ya en relación con lo que son los procesadores. Entonces aquí podemos encontrar procesadores 386, los tipos de memorias que utilizan, ¿sí?, las velocidades de trabajo, ¿sí?, y alguna nota que nos indica alguna característica fundamental. Hay una historia negra de cómputo que surge aquí precisamente con el 8486, el llamado el procesador de alto desempeño. Teníamos varios procesadores, el 8486, ojo, de 25 MHz, el de 33, el de 66 y el de supuestamente 100, que en realidad eran 3 núcleos de 33, lo que generaba 99 de velocidad. Sin embargo, hago la aclaración: todos los procesadores que fueron construidos 486 fueron construidos del tipo de X33, o sea 33 MHz en sus núcleos. Sin embargo, uno de los detalles que tenían estos procesadores era su memoria de intercambio, que era muy rápida, era excelente proceso aquí. Su memoria caché interna del procesador era muy buena, entonces esto la llevaba de 25 a 33. ¿Qué fue lo que se hizo por parte de las comercializadoras, para no hablar de Intel en particular, de cómputo? Fue que como se fabricaban los procesadores ya como si fueran moldes en fábrica, ya con esta velocidad y caché listas, entonces para poderlas comercializar hacia los pobres, hacia los que no tenían los recursos para comprar un equipo de alto desempeño, la empresa se dedicaba a quemarles parte del caché para que quedaran pobres y trabajaran como si fuera un DX
25 en lugar de un DX66. Y esa es una historia negra en la historia de cómputo, pero así se dio. La comercialización de los procesadores 486 se vio marcada por precisamente el quemado de la memoria de intercambio caché, ¿sí? Y todo el mundo podría decir, oye, pero que no eso le cuesta más al propietario de la empresa, por ejemplo Intel. Sí, pero para poder comercializar procesadores y que no le reclamaran los clientes que habían comprado un procesador de alto desempeño y poderlo vender un poco más económico para que pudiera ser, vamos, el procesador de los pobres y el de los ricos, entonces se crea ese concepto de quemar la caché para que el procesador sea un poco más lento. Entonces se vende un procesador a menor velocidad, a DX25, 25 MHz. Esa es una de las características que tiene el equipo de cómputo, y así como esa hay muchísimas historias que han llevado incluso a cosas muy complicadas dentro de lo que es el esquema de cómputo. Con respecto a la memoria DDR SDRAM, los DIMMs de SDRAM tenían 168 pines, trabajaban a 3.3 volts y tienen dos muescas para poder insertarse en los celdos de expansión. Podíamos encontrar los procesadores del tipo SDRAM 168 con PC66 a 66 MHz, 64, 66 para que no caigamos en esa situación. PC100 que trabajaban a 100 MHz y PC133 que trabajaban a 133 MHz. ¿Cuál es el problema? Que si una computadora tenía, por ejemplo, una PC66, ¿sí?, de 32 GB, de pronto le metías una memoria, una expansión de memoria de 32 megas, perdón, porque eran megas. Le metías una expansión de memoria a lo mejor de otros 32, pero si se te ocurría meterle una de 100, resulta que no podía la de 66 irse a 100. Entonces tenía que desocupar forzosamente la que tengo de 66. La velocidad del trabajo final, aunque le hayas puesto una de mayor velocidad, va a ser la más limitada, o sea, la 66. Y ese era el problema que teníamos. Otro lanzamiento que hubo desde las DDR, las primeras DDR que se lanzaron a 184 pines, pero ya con un voltaje de 2.5 voltios. O sea, compensaron el subir la conexión, subieron las velocidades en megahertz hasta 200 y de 200 a 800 megahertz, y obviamente bajaron el voltaje. Ahora, ¿por qué? Porque si yo tengo un ciclaje muy alto y conservo un voltaje muy alto, pues va a hervir, va a explotar eso, va a calentarse muchísimo. Entonces bajo el voltaje, aumento el ciclaje y aumento la velocidad. Después surge la DDR2, que ya era una versión de memoria a 240 pines. Sube la comunicación directa con la tarjeta madre, reduzco el voltaje pero aumento el ciclaje, y entonces esto compensa un poco las temperaturas de trabajo de las memorias. No podemos hacer que trabaje muy caliente una memoria porque pues va a quemarse el sistema. Después la DDR3, ya ahorita tenemos la DDR4, y si no mal recuerdo, la DDR5 ya está comercializándose. La DDR3 SDRAM tiene 240 pines con 1.5 volts, ya se reduce el voltaje otra vez, o utiliza menos voltajes, más eficiente el uso de la energía, como aumenta el ciclaje, porque estamos hablando de 800 a 1600 de ciclaje, obviamente hay que reducir el voltaje para que no se caliente tanto, y ya estamos hablando de 500 megabytes de transferencia, 1066 MHz, por ejemplo, que es el estándar normal. Y bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo han venido evolucionando las memorias. Desde lo que era la DIP Dual Inline Pine de memoria, los
vamos, los SIMs de 30 pines, estos eran más que SIMs, chips que se conocían como SIP, ¿sí? Y después llegaron los SIMs, que eran los Memory Modules Inline Simple, en línea sencilla, y tenían una sola línea de conexión de 30 pines. Y luego el de 72 pines, que tenía doble línea por un lado y por la parte de atrás. Y luego ya los DIMMs de 168 pines con 2 muescas. Luego las pins de 168 pines con también 168 puntos de contacto pins. Y otra PC100. Estas ya estaban trabajando a 100 MHz. Bueno, la memoria RAM, con respecto a los modelos de la memoria RAM, pues teníamos muchos modelos intermedios, desde la DDR 2002, 2004, la mejora con respecto al desarrollo anterior, la DDR3 2007, mejora también todas las formas de trabajo. Aquí ya trabajábamos a 2.5 volts, 1.8 volts, 1.5 volts, 1.2 volts, las últimas, la DDR4, que fue lanzada en el 2014, ya tiene 6 años en la comercialización, y que bueno, tenía un consumo de energía un 20% menor que la DDR3, y sus velocidades ya estábamos hablando de 2133 megabytes por segundo. Esto es 100% más velocidad que la DDR3. Y bueno, tenemos entonces la densidad de 4 gigabits. Esto es 300% más densidad que la DDR3. Tenía ya una integración de transistores y era mucho mayor. Ya podía manejar una cantidad de bits mucho más alta. Y estas son las memorias que normalmente rigen. Vamos a hablar ahora, saliendo un poquito de la memoria RAM, que es la memoria principal, y vamos a entrar un poquito a la memoria caché. La memoria caché es la memoria de intercambio, es la memoria que primero utiliza el procesador. Aquí tenemos la memoria L1, que es la memoria interna, la L2 también como memoria interna, la L3 también como memoria interna y también la L3 como memoria externa. Normalmente la memoria L2 es la que se conoce como memoria externa, pero vamos a trabajarla de esta manera para entender cómo viene el concepto de toda esta memoria. La memoria caché es una clase de memoria RAM, pero es estática, es SRAM. Esto es de acceso aleatorio y de alta velocidad, 5 o 6 veces más rápidas que la memoria RAM, y se encuentra situada entre el CPU y la memoria RAM. Se presenta en forma temporal y automática para el usuario, que proporciona acceso rápido a los datos de uso más frecuente. La caché de primer nivel, esta caché la vamos a encontrar integrada en el núcleo del procesador y trabajando a la misma velocidad que el procesador. La cantidad de memoria de caché L1 varía de un procesador a otro, y es esa memoria de la que hablaba, que se había quemado para poder hacer el procesador más lento y poderlo vender más económico. Esta memoria suele a su vez estar dividida en 2 partes dedicadas, una para instrucciones y otra para datos. Con respecto a la memoria caché de segundo nivel o L2 o caché intermedia, está integrada también en el procesador, aunque no directamente en el núcleo de tiene la misma ventaja de la L1, aunque es algo más lenta que La caché L2 suele ser de mayor tamaño que la caché L1, a diferencia de la caché L1. Esta no está dividida y su utilización está más encaminada a programas que al propio sistema. Se ubica entre la tarjeta madre y el procesador, esta caché L2, pero internamente es parte de la comunicación entre el procesador y la tarjeta madre. Con respecto a la caché de tercer nivel, ¿sí?, es muy superior a la RAM. En la actualidad, la L3
que se incorpora y se aloja en el encapsulado del procesador con la conexión directa a la caché L2 de intercambio con la tarjeta madre. En particular la caché L3 externa. Existen dos versiones, la L3 interna y la L3 externa. Voy a aclarar que la caché L3 interna está dedicada al intercambio de información entre los núcleos de los procesadores, mientras que la caché L3 externa está dedicada al intercambio de procesos fuera del procesador. La memoria virtual de intercambio es una memoria que, trabaja Microsoft con DOS y con Windows para intercambiar procesos o programas, aumentando la velocidad de trabajo y el soporte de aplicaciones del sistema operativo. Sin embargo, también Unix y Linux utilizan memoria de intercambio llamada swap. La memoria virtual entonces es un concepto que permite al software usar más memoria principal que la que realmente posee la computadora. La cantidad de memoria máxima que se puede hacer o que se puede ver que existe tiene que ver con las características del procesador. Por ejemplo, en un sistema de 32 bits, el máximo es de 2 a la 32, lo que aproximadamente es 4000 megabytes. Más de 4 megas, o 4 gigas, perdón, pues no se puede agregar para los 32 bits. Sin embargo, como memoria de intercambio configurada manualmente, sí podemos lograr mayores cantidades. De hecho, en esta máquina yo tengo asignada memoria de intercambio, como esta que les comento, dos bloques, un bloque de un disco de estado sólido de 67 gigas y otro bloque de disco duro SATA de aproximadamente 33 gigas y 34 gigas, y esto me permite que pueda trabajar como memoria de intercambio más de 100 gigas y está trabajando perfectamente sin problemas el equipo de cómputo. Con respecto al software, el software o soporte lógico de un ordenador es un conjunto de programas asociado a esta computadora. Dentro de estos programas podemos diferenciar el software proporcionado por el fabricante, software adquirido, software realizado por el propio usuario programador. Con respecto a los lenguajes de programación, existen varios tipos de lenguajes, ¿sí? Los lenguajes de programación es todas aquellas instrucciones lógicas que permiten desarrollar nuevos software, nuevos controladores, nuevos drivers. Y el más conocido de todos, el lenguaje de bajo nivel, que es un lenguaje estructurado por ceros y unos únicamente. Después viene uno de medio nivel, como es el lenguaje ensamblador, que ya utiliza palabras específicas para reconocer algunas funciones, operaciones y demás, y se conoce como lenguaje de bajo nivel. El lenguaje de medio nivel, el lenguaje de medio nivel. El lenguaje de medio nivel, lo vamos a encontrar en las versiones más básicas de C, por ejemplo, sabiendo que el lenguaje de programación C, que esto debemos dejarlo claro, es uno de los principales lenguajes de programación en la actualidad, solo que ya utiliza normalmente interfaces gráficas y demás, y entonces se convirtió primero de C a C++, y después de C++ a C#, y son las estructuras que existen directamente del lenguaje C. Otro detalle es que se convirtió de C a Java, y en Java se transformó en sistemas operativos tipo Android, por ejemplo. Los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que se parecen mucho al lenguaje humano. Podemos encontrar, por ejemplo, el BASIC, el Fortran, incluso el Pascal, el C++, el C#, y esto nos lleva a utilización de lenguajes que tienen la posibilidad incluso de compilar su propio código de manera automática y verificar errores de manera automática. Así podemos encontrar a dos tipos de lenguajes esencialmente: los lenguajes compilados, como puede ser C, C++, C#, Pascal, ese tipo de familias, y los lenguajes interpretados,
como es Java, que no se compila directamente, a menos que uno quiera compilarlo, pero no se compila directamente, pero también puede ser utilizado, más bien se va ejecutando, interpretando línea por línea. Por eso se conocen como lenguajes interpretados. El tipo de instrucciones básicas de los lenguajes de alto nivel, sí, pues lo normal son las de entrada y salida, donde puedo meter datos, sacar datos, hacer declaración de variables, de programas, de procesos, hacer la bifurcación en la toma de decisiones, hacer los ciclos. Las decisiones pueden ser simples o múltiples, y los ciclos pues normalmente van a ser ciclos ya conocidos, como es el for, para un conteo específico de ciclos, un while, que mientras no conozca vas a ejecutar, o el do while, ejecuta y luego pregunta si coincide la decisión lógica o no. Con respecto al software de control, tenemos los sistemas operativos, que son, por ejemplo, los núcleos, planificadores, el corto, medio y largo plazo, la gestión de memoria, la gestión de periféricos, gestión de archivos, intérprete de órdenes y programas de diagnóstico y mantenimiento. Esas serían las principales características del software de control. Con respecto al software de aplicación, pues tenemos programas matemáticos y estadísticos, procesadores de texto, programas de presentaciones, hojas de cálculo, sistemas de bases de datos, navegadores web, aplicaciones de comunicaciones, programas de diseño, las agendas electrónicas, programas de los usuarios y sistemas de información. Les comento, por ejemplo, aquí que existen algunos pasos esenciales para poder llevar a cabo los procesos en secuencia. Uno es el administrador de los dispositivos, que recibe el impulso eléctrico del teclado, por ejemplo, para codificar el teclado o para mandar la información necesaria como interfaz. Envía el comando a la interfaz de comandos del usuario, donde se administra el procesador, por ejemplo. Entonces empieza a utilizar recursos del sistema. 2. Después de la administración del procesador, manda un mensaje de reconocimiento para que aparezca en el monitor de video, de manera que quien escribió sepa que se envió el comando. 3. Cuando el administrador del procesador recibe el comando, entonces determina si hay que traer el programa correspondiente de donde esté almacenado. Acuérdense que mientras un programa no esté cargado en memoria principal, no se llama programa, se llama archivo. Ya cuando se carga en memoria principal, ya se transforma en un programa. 4. Si el programa está almacenado, el administrador de archivos debe calcular la localización exacta en el disco y pasar la información al administrador de dispositivos, y ésta recupera y envía el programa al administrador de la memoria, el cual debe encontrar espacio para el mismo y registrar su ubicación exacta de memoria. 5. Una vez que el programa se halla en la memoria, el administrador de esta debe controlar su localización y progreso, enfocando conforme conforme lo ejecuta, el administrador del procesador lo va a ir avanzando. Hago la aclaración aquí porque son pasos fundamentales, sin embargo no son tan simples, o sea, esto estoy tratando de que sea lo más simple posible, pero cada uno de estos procesos tiene subprocesos y tiene diferentes estados de ejecución de cada uno de los programas o proyectos o tareas que se están llevando a cabo en el procesador. Cuando termina la ejecución del programa, este manda un mensaje determinado y de regreso al administrador del procesador, y esto es con la finalidad de que se dé la liberación de recursos, porque si no los recursos iban a seguir utilizados o asignados a ese proceso. Y por último, el administrador del procesador manda el mensaje
determinado de vuelta al administrador del dispositivo, que lo muestra en el monitor al usuario para indicar que ya se terminó, y por otro lado le manda el aviso al sistema operativo para que libere los recursos de ese proceso en particular, de ese programa o de ese proyecto. Y hasta aquí la presentación. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.